Muy buenos días, estudiantes del grado noveno. Bienvenidos a este video en el cual vamos a realizar la práctica con el programa GeoGebra y en el cual vamos a demostrar la veracidad de los diferentes enunciados del teorema de Tales de Mileto. El primer enunciado del teorema plantea que al cortar los lados de un ángulo cualquiera por dos paralelas, los segmentos de los lados del ángulo determinados por las paralelas son proporcionales. Como vemos acá tenemos un ángulo y tenemos dos líneas paralelas que lo están cortando. Observamos claramente que se forman unos segmentos de recta. Podemos observar que AB es ABD como AC es ACE. Formamos entonces una proporción. Este primer enunciado me plantea que estos segmentos en los que quedaron divididos los lados del ángulo son proporcionales. Vamos a verificar la veracidad de ese planteamiento empleando el programa GeoGebra. Acá tenemos nuestro aplicativo de GeoGebra y aquí tenemos la barra de herramientas. Tenemos acá, en este botón, podemos trazar rectas, segmentos, un segmento de una longitud dada, semirrectas, polígonos, vectores. Vamos a escoger la opción segmento y vamos a trazar un segmento cualquiera. Aquí quedó determinado el segmento. Este segmento, como vemos aquí, se llama F, inicia en el punto A y finaliza en el punto B. Vamos a formar un ángulo, entonces vamos a trazar otro segmento. Vamos a formar el ángulo desde el punto A, por tanto, entonces voy a trazar otro segmento. Ya tengo el ángulo al que hace referencia el primer enunciado. Ahora voy a trazar unas líneas paralelas que van a cortar el ángulo. Primero voy a trazar otro segmento que corte los dos lados del ángulo y ahora voy a trazar una línea paralela a este segmento. Para trazar la línea paralela me voy para la herramienta que está enseguida del segmento y busco donde dice paralela. Para trazar una línea paralela, entonces lo primero que debo hacer es seleccionar el segmento o la recta a la cual va a ser paralela. Me aparece una línea recta y la desplazo hasta la posición que quiera y ya tenemos nuestras dos líneas rectas que están cortando el ángulo. Ahora necesitamos determinar estos puntos de intersección. ¿Cómo vamos a determinar esos puntos de intersección? Nos vamos para la herramienta que está enseguida de la flecha, damos clic, luego buscamos donde dice intersección y seleccionamos las rectas que se están intersecando, en este caso el segmento AB con el segmento DE, y me aparece el punto G. Luego el segmento AC con el segmento DE y me aparece el punto H. Luego tenemos el segmento AC con la línea recta y me aparece el punto I. Luego tenemos el segmento AB con la línea recta y de esta manera aparecen los puntos de intersección.
Acto seguido, debemos determinar cuál es la medida de cada uno de los segmentos. Para esto, nos desplazamos a esta herramienta y encontramos distancia o longitud. Entonces vamos a dar clic ahí y vamos a tocar los puntos entre los cuales deseo conocer la distancia. Vamos a encontrar la distancia entre el punto H y el punto I. Vamos a encontrar la distancia entre el punto A y el punto G. Vamos a encontrar la distancia entre el punto G y el punto J. Con la información que tenemos es suficiente para realizar la demostración del primer enunciado del teorema de Tales. Observemos que el segmento HI mide 4.2, el segmento AH mide 3.13, el segmento AG mide 2.93, el segmento GJ mide 3.93 y vamos a dar un vistazo general acá con respecto a las diferentes herramientas. Entonces tenemos acá esta herramienta que está aquí señalada, es la herramienta para construir los segmentos. Esta herramienta es para determinar los puntos de intersección. Esta es la herramienta para trazar la línea paralela. Y esta herramienta que tenemos aquí es la herramienta que nos sirve para establecer la distancia entre dos puntos. Ahora vamos a observar que en la parte inferior aparece un área para escribir donde dice entrada. Ahí es donde vamos a empezar a formar las razones y verificar que sí son una proporción. Entonces vamos a empezar con el segmento AH. Entonces simplemente aquí en entrada escribimos con mayúscula AH slash y el segmento HI. Entonces aquí observamos que tenemos la razón y dice que es igual a 0,75. Ahora vamos a establecer la segunda razón, que son las medidas de los segmentos del otro lado del ángulo. Entonces tenemos el segmento AG y el segmento GF. Segmento AG slash segmento GJ. Perdón, no era GF sino GJ. Enter. Y observamos que la razón es 0,75 y aquí también es 0,75. Eso quiere decir que esos segmentos sí son proporcionales. De esa manera estamos comprobando el primer enunciado del teorema de Tales. Tomamos la captura de pantalla, abrimos un documento de Word, escribimos como título teorema de Tales, primer enunciado e insertamos la captura dentro del documento. Ahora vamos a observar el tercer enunciado del teorema de Tales de Mileto. Se preguntarán por qué no el segundo, porque el segundo es muy parecido al primero. Entonces vamos a observar el tercero, en el cual se nos presentan una proporción con tres razones.
Miren que la construcción geométrica es igual, simplemente es un ángulo con dos rectas paralelas que lo cortan. Entonces, con esa misma construcción vamos a trabajar, no necesitamos realizar otra. Pero si resulta que necesitamos tener la medida de los segmentos internos que se forman en el ángulo y necesitamos tomar la medida de los lados que están formando el ángulo. Volvemos entonces a GeoGebra. Recordemos que necesitamos esta medida. Nos vamos para la herramienta distancia o longitud, tocamos el punto H y tocamos el punto G y me dice que el punto HG mide 4,02. Luego tocamos el punto I y tocamos el punto J y me dice que la distancia es 9,4. Recordemos que también necesito saber cuál es la distancia AI. Toco el punto A, toco el punto I, aquí tenemos la medida, toco el punto A y toco el punto J. Acá tenemos la medida de este segmento. Mucho cuidado que no necesito la medida AG, necesito la medida es hasta donde la segunda recta corta el lado del ángulo. Listo, empezamos a hacer la comprobación del tercer enunciado del teorema de Tales. Este segmento, el segmento HG, es al segmento IJ, como el segmento AH es al segmento AI, como el segmento AG es al segmento AJ. Vamos a escribir entonces esa información aquí en el área de entrada y empezamos. HG slash es AIJ, enter. Entonces mire, la razón es 0,43. Vamos a verificar que las demás razones son iguales y por tanto vamos a decir que efectivamente son proporcionales. El segmento AH es al segmento AI 0,43 y el segmento AG es al segmento AJ. De esta manera verificamos que sí son una proporción porque las razones son iguales. Volvemos a nuestros enunciados del teorema de Tales de Mileto y vamos a observar el cuarto enunciado. Vemos que la construcción geométrica es diferente, por tanto vamos a proceder a borrar la que ya tenemos. Vamos a volver a GeoGebra, seleccionamos la flechita, que es la herramienta de selección, y empiezo a tocar cada uno de los elementos y utilizando la tecla de suprimir, la borramos. Suprimir, suprimir, y vemos que nos quedan los puntos. Tocamos cada uno de los puntos y vamos digitando la tecla de suprimir para eliminar. Vamos a hacer la construcción geométrica, entonces simplemente nos vamos para segmento, trazamos un segmento cualquiera y luego otro segmento parecido como una X, trazamos otro segmento y vamos a trazar una recta paralela a este segmento. Nos vamos para la herramienta donde está la paralela, tocamos el segmento
y me empiezo a desplazar hasta donde considere. ¿Listo? De esta manera tenemos la construcción geométrica del cuarto enunciado del teorema de Tales de Mileto. Observemos entonces cuáles son las razones que se forman en el cuarto enunciado del teorema de Tales. Tenemos acá el segmento interno del primer ángulo es al segmento interno del ángulo de la parte inferior. Vemos que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. La segunda razón que vamos a establecer es que el segmento que se forma entre el vértice de los ángulos y el punto de intersección con la primera paralela es A, el segmento que se forma entre los vértices y el punto de corte con la segunda paralela. El segmento que se forma entre el vértice de los triángulos y el punto de corte de la primera paralela con el segundo lado del ángulo, y el segmento que se forma entre el vértice del ángulo y el corte de la segunda paralela con el otro lado del ángulo. Entonces vamos a pasar a GeoGebra y vamos a verificar que ese enunciado es verdadero. Entonces recordemos nuevamente que aquí tenemos que establecer los puntos de corte. Nos vamos para esta herramienta, puntos de intersección, tocamos esta recta, aparece el punto H, tocamos este segmento, este otro segmento, aparece el punto I, tocamos este segmento y este segmento, aparece el punto J, tocamos este segmento y tocamos esta recta, aparece el punto K, tocamos la recta y tocamos este segmento y aparece el punto L. Ahora necesitamos las medidas. Nos vamos para la herramienta de distancia entre dos puntos. Así tenemos todas las medidas necesarias para establecer la proporcionalidad. Tenemos entonces que el segmento HI, nos vamos para el área de entrada, HI, slash, es ALK, enter, como este segmento, el segmento HJ, es al segmento JK. Vemos que se cumple la segunda razón. Y por último, el segmento IJ es al segmento JL. Observamos que es la misma razón, por tanto estamos demostrando que sí existe proporcionalidad entre este segmento, este segmento con este y este segmento con este. De esta manera, el cuarto enunciado del teorema de Tales de Mileto queda demostrado. Nuevamente, tomamos la captura de pantalla, nos vamos para el documento de Word, pegamos la foto. De esta manera, entonces vamos a dar por terminado este video. Recuerden que deben hacer la verificación de los cuatro enunciados y del enunciado general del teorema de Tales de Mileto. Aquí tenemos el teorema general y tenemos las diferentes proporciones que debemos verificar empleando el aplicativo de GeoGebra. Espero que
el video haya sido claro y quedo atento a todas las inquietudes que se les puedan presentar. Que tengan un muy feliz día.